las empresas de éxito creen en la actualidad. En AmCham Panamá también. Contamos con 11 comités sectoriales para que se mantenga siempre informado. Bienes raíces y construcción, comercio e inversión, desarrollo organizacional, educación, energía, finanzas, legislación e impuestos, salud, sostenibilidad, transporte y logística, turismo. Aliento a todos los miembros de AmCham que no se encuentran activamente en los comités que participen dentro de los mismos, ya que esta es una excelente oportunidad para mantenerse actualizados y tener un canal de networking muy productivo y con colegas muy respetados donde uno está en constante aprendizaje. Mi experiencia dentro de los comités de AmCham Panamá ha sido enriquecedora. Te permite generar y compartir conocimientos con profesionales de otras organizaciones. Promueven iniciativas en beneficio de sus agremiados y de la comunidad. El participar de los diferentes comités de AmCham ha sido una experiencia de gran valor. La calidad de los conferencistas en los diferentes webinars, la calidad de la organización y el servicio siempre han sido de excelente calidad. Disfrute de todos estos beneficios y conéctese con un mundo de oportunidades para su negocio. Hola, buenos días. Bienvenidos a esta primera charla del año 2021 del Comité de Comercio e Inversiones. Mi nombre es Luis Delgado y yo soy el Chair del Comité de Comercio e Inversiones en la Cámara Americana de Comercio en Panamá. Hola, buenos días. Mi nombre es María Laura Pérez, soy asociada en Lowell. Soy parte del Steering Committee del Comité de Comercio e Inversión de la Cámara de AmCham. Muchas gracias a los participantes de hoy, Mercedes Sancho y Alexander García, que nos van a estar hablando de algunos temas relacionados con el objetivo del comité, que es promover temas de comercio y la gestión de inversión en Panamá y principalmente en conjunto con Estados Unidos. Así que sin más, devuelvo la palabra a Luis Delgado, Chair de comité, para iniciar la charla. Gracias, María Laura. Correcto. El día de hoy estaremos haciendo un análisis de lo que es el tema del comercio electrónico en la región de Centroamérica y en República Dominicana. Para esto tenemos a los amigos de IPANDETEC, Alexandria Mercedes, que nos van a ir haciendo un análisis del tema y del entorno del comercio electrónico. Adelante, Alexander. Bueno, buenos días y muchas gracias por la oportunidad en representación de IPANDETEC de presentar este análisis del comercio electrónico en Centroamérica y República Dominicana con el apoyo pues, de nuestra colega Mercedes Sancho, socia en Écija Legal Costa Rica, quien nos va a hacer esta presentación. Quisiera empezar, ante todo, saludarte y agradecerte en nombre de IPANDETEC, Mercedes. Quisiera empezar preguntándote para el conocimiento de los participantes, ¿cómo surge esta iniciativa de realizar este estudio? Y de ahí empezamos entonces con las preguntas que hemos preparado. Claro, Alex, muchísimas gracias a AmCham Panamá y IPANDETEC y pues un gusto estar aquí contigo compartiendo esta presentación. Bueno, muy importante, surge la iniciativa gracias a la invitación de IPANDETEC. El año pasado, pues todos sabemos que fue una etapa complicada con la pandemia y la emergencia internacional que hemos tenido ante el COVID. Y pues el comercio electrónico es un boom y fue uno de los temas realmente más importantes y de las actividades también que más se desarrollaron en la región. Entonces sale la necesidad de crear un reporte por medio de Trustlaw y en conjunto con IPANDETEC de desarrollar cómo está la normativa y los principales aspectos del comercio electrónico en la región de Centroamérica y República Dominicana. Y pues entonces con la invitación de ellos decidimos en Écija, en todos los países, aceptar la invitación y esto fue un trabajo en equipo. En realidad todos mis colegas de cada uno de los países a quienes les agradezco enormemente su trabajo y su entrega. Y también en conjunto con otro de nuestros abogados asociados en Costa Rica, Mauricio Rapso, pues montamos el proyecto regional, se le entrega
y se basa en preguntas y respuestas pues que nos resume muy bien y que nos emite un análisis comparativo entre todos los países, normativas, situación actual, cuáles plataformas y otra serie de aspectos más. Entonces así, Alex, es como nace la iniciativa de crear este reporte. Excelente, me queda muy claro. Sin duda alguna, recalco lo que mencionas respecto a la importancia y el auge que ha tomado el comercio electrónico durante los meses que llevamos de pandemia. Lamentablemente, una situación tan complicada a nivel mundial, que sea ese el elemento que le dé el impulso inicial, por llamarlo de alguna forma, al comercio electrónico en nuestros países de Centroamérica y el Caribe, es como desafortunado desde esa perspectiva, pero a la vez, sin duda, es afortunado por la realidad que entonces estos pequeños negocios, medianas y grandes empresas han podido aprovechar la tecnología para mantenerse a flote y tratar de salir adelante en tiempos tan difíciles. Tomando en consideración la diversidad de países culturalmente, política, geopolíticamente hablando, y geográficamente también, obviamente lo veremos en los resultados que tú nos vas a exponer, hago saber a la membresía que vamos a iniciar con un bloque de 3 países, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, para los que quisiera entonces hacerte las siguientes preguntas, Mercedes. Vamos a ir una a una y que nos converses pues cuál es el resultado de la investigación. Reitero, primero para Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. En estos países, ¿qué descubrieron o qué encontraron respecto a regulación al comercio electrónico o regulación respecto a las plataformas digitales que están tan de moda? Claro, aquí tenemos un factor muy interesante, Alex, por lo que me estás preguntando, y parte de lo que quisimos hacer fue un análisis comparativo de los 3 países. ¿Por qué juntamos a estos 3 países? Porque tienen una característica en común, y es que muchos de los aspectos que me estás preguntando y que tienen que ver con si existe o no una normativa o regulación específica relacionada al comercio electrónico, también si existe una agencia gubernamental que está a cargo específicamente de el monitoreo y el desarrollo del comercio electrónico a nivel legal en cada uno de los países, pues vemos en el comparativo que no es así. Es decir, resulta interesante que estos 3 países están un poco atrás en comparación a los otros que vamos a revisar seguido a ellos 3. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, Guatemala no tiene regulación específica, Nicaragua tampoco. Y entonces nos preguntamos, si no tiene regulación específica, ¿cómo se guían? Bueno, sí tienen ciertas normativas que tienen que ver con las firmas digitales, aspectos, por ejemplo, me voy al caso específico de Nicaragua, que tenemos la ley número 842, que es la ley de protección a los derechos de las personas consumidoras y usuarias. Sin embargo, versa mucho sobre la protección a los derechos del consumidor sin adaptar específicamente una sección de comercio electrónico. Si nos vamos al caso de Guatemala también, Alex, vemos que el país cuenta con la ley para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas, pero igual que en Nicaragua no vemos una regulación específica para el e-commerce. Y si nos vamos al caso de Costa Rica, es el caso, lo dejo de último, pues tampoco contamos con una normativa específica para el comercio electrónico, pero sí se cuenta con la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su correspondiente reglamento, que en el año 2017 incorpora el capítulo 10, donde sí se regulan aspectos específicos del comercio electrónico. Sin embargo, vemos que es una pequeña sección de algo que debería normarse por completo en una ley independiente. Vemos en los 3 países el mismo factor común, es decir, no tienen una agencia gubernamental a cargo específico del desarrollo del comercio electrónico, sino que nos basamos o dependemos de los departamentos en cada país que tienen que ver o que regulan específicamente los derechos del consumidor. Vemos en estos 3 países también, Alex, según lo que me preguntabas, otro detalle importante. Hay delitos penados específicamente para el comercio electrónico, cuentan los países con estadísticas y jurisprudencia, y vemos que no.
Es decir, el comercio electrónico se ha ido desarrollando en la práctica, pero nos quedamos un poco estancados en la normativa, en el desarrollo de normativa específica o de la adaptación de la jurisprudencia o de la creación y la emisión de estadísticas y estudios que nos permitan analizar el comercio electrónico. Nuevamente vemos en la tabla de posición a Costa Rica, pues que sí el Código Penal viene a delimitar o especificar que hay ciertos delitos que están regulados, pero es en el Código Penal, ¿verdad? Y que tienen que ver específicamente con la violación de datos personales o la estafa informática, por ejemplo. Y Costa Rica cuenta con relativamente muy poca jurisprudencia que te permite analizar casos en este sentido. Y por su parte, pues tenemos lo mismo en los otros dos países, ¿verdad? Tenemos en Guatemala que un código penal que establece delitos que pueden estar relacionados con el comercio electrónico, pero que no fueron normados o creados específicamente para el desarrollo del comercio electrónico. ¿Cuáles delitos podemos analizar ahí? Por ejemplo, destrucción de registros informáticos o alteración de programas. Pero es básicamente eso, se pueden relacionar, pero no están estrictamente normados para este caso específico. Y Nicaragua, pues también menciona lo mismo, nos vamos por un código penal que curiosamente en este caso del todo no menciona sanciones o penas por actividades que puedan estar relacionadas con el comercio electrónico. Entonces, como ves, aquí concluimos con una comparación entre los tres países donde vemos que sí hace falta tomar medidas para normar específicamente toda esta actividad tan importante y que se ha estado desarrollando a nivel mundial. Muy interesante, sin duda alguna, sobre estos países que nos presentas. Me llama la atención que pese a ello, durante estos meses han logrado salir adelante de alguna u otra forma con relación a poner en práctica lo que no tienen escrito o lo que no tienen normado, ¿no? Y eso ha sido la realidad de la tecnología versus la ley a través de todos los tiempos. En eso estamos claros y qué bueno que se sigue dando esa situación, al menos para que las empresas logren mantenerse a flote. Claro, Alex, eso es muy, muy interesante lo que dices porque el ritmo de vida nos lleva a otra velocidad totalmente distinto a lo que está pasando en el ámbito de la ley. Y eso lo veremos más adelante en las conclusiones, pero sí, dices un punto muy importante que ha habido una capacidad de reacción impresionante de parte de los comercios, de los emprendedores, adaptar sus negocios a la nueva modalidad del e-commerce. Sin embargo, se empieza a generar una confusión, ¿verdad? Específicamente en estos tres países de qué estoy haciendo mal o cuáles son mis obligaciones como empresario o como emprendedor, dado que no tengo normativa específica para el e-commerce. Totalmente. Quisiera ahondar un poquito en un tema que mencionaste, si me lo permites, aunque no esté en la presentación, y antes de pasar a El Salvador como siguiente país, con respecto al tema de los derechos del consumidor, que es lo que más usualmente se pone en práctica respecto al comercio electrónico. En estos tres países existe dentro de su estructura estatal alguna oficina específica dentro de la entidad que regula los derechos del consumidor que vea o atienda temas de comercio electrónico o plataformas tecnológicas. Una muy buena pregunta, Alex, y la respuesta es no. Nos seguimos rigiendo, en el caso de los tres países, por las entidades que están a cargo de la defensa de los derechos de los consumidores. Y el caso, por ejemplo, más claro es Costa Rica. Costa Rica, a través del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, inició sus labores en su momento para regular todo lo que está relacionado a la protección del consumidor. Y también, pues, en su capítulo 10 inserta las regulaciones de comercio electrónico, pero no establece una entidad específica que va a proteger los derechos del consumidor
única y exclusivamente para los asuntos relacionados al comercio electrónico, sino que aquí nos regimos por el mismo departamento que protege los derechos del consumidor. Entonces, se vuelve interesante cómo el departamento o la Comisión del Consumidor no es quien podría eventualmente ser competente para regular casos de quejas, denuncias u otras de los consumidores en caso de que sus derechos sean violentados ante el comercio electrónico, pero no hay una entidad específica. Y lo mismo sucede en Guatemala y en Nicaragua. Muchísimas gracias por esa aclaración. Otro punto que me viene a la mente que es interesante con relación indirectamente al comercio electrónico en estos días y que ha tomado auge, asumo que en tu país también, es el tema de las monedas digitales, sin hablar específicamente de alguna. Que encontraron algo, investigaron algo sobre el intercambio de monedas digitales, el uso de ellas para compras en estos tres países o no. Claro, es importante, Alex, este tema también porque, y vamos aquí a la contraposición de lo que sucede en la realidad versus lo que está normado. Te puedo comentar que sí investigamos sobre el tema. En el caso de Costa Rica no existen regulaciones sobre monedas digitales y de hecho más bien lo que tenemos es un criterio del Banco Central de Costa Rica y que versa desde el año 2017 y que tiene que ver con monedas digitales o criptomonedas, donde establece básicamente que la única moneda que se reconoce como oficial es el colón. Es decir, no prohíbe la moneda digital, pero establece muy claramente que la única moneda que se regula como la oficial es simplemente el colón. Igual sucede en Guatemala, donde no cuenta con regulación específica sobre las monedas digitales, ¿verdad? No hay normativa y se establecen nada más ciertos criterios sobre el Banco Central que tienen que ver con el tema. Nicaragua del todo no menciona temas que tengan que ver con la moneda. No existe normativa alguna, ni que las prohíba, ni que las mencione o que establezca criterio alguno sobre las monedas digitales. Entonces, en el caso de Nicaragua específicamente, pues nos basamos sobre el criterio, ¿verdad? Según el estudio de nuestros colegas, que si no está prohibido, está permitido, pero no está regulado. Claro, asumo que esa va a ser la situación en la mayoría de nuestros países, ¿verdad? Correcto. Pero ya lo iremos viendo uno a uno. No sé si quieres pasar entonces por temas de tiempo al siguiente bloque de países individuales con respecto a lo que tan interesantemente nos mencionas. Es decir, le recuerdo a los participantes sobre qué gira el estudio, en torno a qué, principalmente a si existe regulación del comercio electrónico de las plataformas digitales en nuestros países de Centroamérica y República Dominicana, si existe alguna agencia estatal específica que la regule, si hay delitos tipificados con relación o que afecten al comercio electrónico, y también pues ampliando un poquito más sobre la realidad de las entidades que defienden al consumidor, si existe alguna específica en nuestros países y si tenemos o existe algún proyecto, alguna realidad sobre el tema de las monedas digitales. Lo dejo en tus manos, estimada Mercedes, para que avances con los demás países. Claro, muchas gracias. Los demás países los hemos clasificado en esta presentación de forma independiente porque ellos, contrario a los tres que acabamos de mencionar o explicar, pues sí cuentan con regulaciones específicas y que nos parece que aquí amerita dedicarle un poco más de tiempo. En el caso de El Salvador, pues cuenta con una legislación especial en materia de comercio electrónico y es la Ley de Comercio Electrónico que entró en vigencia, que fue publicada en febrero del 2020, pero que entrará en vigencia, está entrando en vigencia hasta ahora, en febrero del 2021. Entonces, básicamente, esta ley tiene por finalidad de establecer el marco legal que recae sobre todo lo que tenga relación con relaciones electrónicas, de índole comercial, contratos electrónicos, todas las actividades que se realicen por medios digitales, electrónicos o tecnológicamente equivalentes.
Sin embargo, es una ley nueva, entonces no tenemos material para poder explicar cuál ha sido la práctica o la experiencia ante la implementación de esta legislación. Esto lo tendremos que ver y estaría interesante que lo analicemos dentro de un año para ver qué está sucediendo con esta normativa. Importante que se rige por principios de equivalencia funcional, es decir, todo aquello que se pueda realizar en el comercio habitual, físicamente, pero que también se pueda realizar por medios electrónicos, se tiene como válido jurídicamente o le aplican las mismas obligaciones o la misma validez jurídica. Entonces, sobre la base de esto, tenemos que regular temas relacionados a publicidad, a consentimiento electrónico, y este tema relacionado a la publicidad nos quiere decir que está regulando ya específicamente cómo debería desarrollarse la publicidad por medios electrónicos, cómo los consumidores tienen que dar su consentimiento ante el registro de plataformas digitales, regula contratación electrónica también, y aspectos tan importantes que necesitamos en los otros países y que tienen que ver con la regulación de procesos de confirmación de compras, todo lo que tiene que ver con la emisión de comprobantes de transacción, cómo el consumidor tiene derecho a que su compra sea confirmada, que necesito un comprobante de que yo en efecto realice la compra en caso de tener que hacer reclamos. Y también regula aspectos muy importantes que tienen que ver con la seguridad de mis datos personales. Entonces es una ley que nos viene a complementar muy bien el desarrollo en la práctica versus lo que está sucediendo en la normativa. En El Salvador también tenemos la Ley de Protección al Consumidor, que eso es muy importante, se mantiene, la Ley de Comercio Electrónico viene a complementar la Ley de Protección al Consumidor y contiene disposiciones que están relacionadas a la protección habitual que conocemos de los derechos que tienen los consumidores y que vienen a integrarse con la Ley de Comercio Electrónico. Esto es importante. El Salvador integra Ley de Protección del Consumidor con la Ley de Comercio Electrónico. Entonces, si bien son dos contextos distintos, se armonizan. Y eso es muy importante también, pues en otros países, si se empieza a desarrollar, deberían tomar este mismo ejemplo del Salvador, que se integren, que no sean, ¿verdad? Que no sean excluyentes sí, una de la otra. Son totalmente vinculados, o sea, desde que recuerdo, te comentaba ayer que los estudios que he realizado sobre comercio electrónico son desde 2001, que hacía mi tesis de licenciatura, siempre los países a la vanguardia, y hablo para nosotros, España, Argentina en su momento, siempre han vinculado la protección al consumidor con el comercio electrónico porque apuntaban a que era lo más importante actualizar, ya que las relaciones business to business tienen sus propias reglas basadas en lo que conocemos jurídicamente como voluntad de las partes, ¿no? Entonces, qué interesante que El Salvador tenga eso tan bien estructurado en este momento. Exactamente. Sin embargo, Alex, aquí hay un detalle interesante. Si bien ambas normas están armonizadas, tenemos que esta ley de comercio electrónico en El Salvador no nos crea una división específica que regule el comercio electrónico, ni define cuáles entidades son competentes, sino que tácitamente lo que pasa en este país es que le da una nueva facultad, no expresa, sino tácita, ¿verdad?, a la Defensoría del Consumidor para que trate temas de consumo relacionados con el comercio electrónico. Entonces, interesante cómo se resisten los países a crear una entidad específica, sino que lo siguen delegando en los departamentos de defensa del consumidor. Es un detalle interesante. Sí, sin duda. Claro. En cuanto a delitos que se puedan realizar o que se regulen dentro del comercio electrónico, plataformas digitales en El Salvador, tenemos la ley de delitos informáticos y conexos de El Salvador, que básicamente su objeto es regular conductas delictivas que estén vinculadas con el crimen cibernético. También cuenta con mecanismos legales que permiten identificar ciertos hechos delictivos que se puedan cometer en Internet y establece un marco regulatorio
que da los lineamientos para poder combatir esos delitos electrónicos. Nuevamente aquí saco la bandera de positivismo hacia El Salvador por este detalle de la normativa con la que no contamos tal vez en otros países. Y pues dentro de los delitos que están tipificados está el fraude informático o la revelación indebida de datos. Interesante nuevamente el recalcar la labor que ha desarrollado El Salvador con este tema. El Salvador también cuenta con estudios que fueron desarrollados por la Defensoría del Consumidor y que tienen que ver con el comercio electrónico en El Salvador, mercados digitales conectados con tus derechos. En algún momento, Alex, si no me equivoco, se va a poder publicar este reporte íntegramente en su totalidad, y cuando esto sea posible van a ver quienes nos acompañan hoy en este webinar que hay ciertos clics o ciertos links que te guían a la información donde van a poder encontrar aspectos como la normativa específica de cada país y ciertos estudios como este que estamos mencionando acá. Esto en caso de que quieran entrar en un poco más de detalle. Claro. Una consulta con relación a las monedas digitales. ¿Pudieron observar algo interesante en El Salvador o se repite lo que vimos en los primeros 3 países? Ok, sí, muy importante la pregunta también, y fíjate que en el caso de El Salvador existe la ley para facilitación de la inclusión financiera, pero básicamente lo que regula son procedimientos a seguir por parte de los bancos y las demás entidades financieras para proveer dinero electrónico. Esto es lo que regula. Y todas las consecuencias legales que podrían existir de incumplir los bancos y las entidades financieras para proveer de ese dinero electrónico. Entonces, sí se le da cierto reconocimiento a la figura en el país, pero, por ejemplo, no hay regulaciones específicas que te pueda decir, por ejemplo, con respecto al Bitcoin, sino que se regula de manera más general. Claro. Ok, qué interesante. Una consulta. De los países que hemos visto, asumo, o me dirás tú si no debo asumirlo, que acompañando a la normativa existente o no y a la realidad práctica de los empresarios, existen plataformas de logística o se han creado nuevas que permitan tanto a los emprendedores como a las empresas existentes y a los consumidores manejar la entrega de los bienes que consumen, pensando más que nada pues en que en los 11 meses que llevamos o casi 12 de pandemia a nivel regional, pues ese ha sido un elemento importante, la entrega de los productos en nuestra región. Claro, nuevamente es una buena pregunta, Alex, porque sí, la necesidad ante la situación mundial ha generado, el mismo consumidor es el que genera la necesidad. Y en este caso, pues se mantienen muchas de las plataformas que conocemos internacionales a nivel regional y de los países que hemos conversado hasta ahora, que son, por ejemplo, pero también se desarrollan aún más plataformas que ya existían en algunos de los países como Uber, Globo o Rappi, y tenemos una presencia de pocas entidades o plataformas digitales que son generadas dentro del contexto del mismo país. Te puedo mencionar un ejemplo en Costa Rica, de que Correos de Costa Rica es una entidad gubernamental pues, que desarrolla con mucho éxito, aumenta las actividades de entrega a domicilio, un servicio que es prácticamente muy cómodo de precio, económicamente hablando, y muy efectivo. Sin embargo, en otros países vemos que se mantiene mucho la plataforma general que mencionamos o la internacional y que no están vinculados al desarrollo de actividades nacionales. Y se mantienen nuevamente las plataformas como DHL, FedEx y las demás, Globo, Hugo, y eso pasa también en Honduras, pasa en Guatemala y pasa en el resto de los países donde vas a ver que se mantienen ese tipo de plataformas. Qué interesante que los correos nacionales en Costa Rica hayan podido formar parte de esta nueva ola de la parte de distribución del e-commerce, ¿no? Claro, fíjate Por lo menos lo veo con envidia como panameño. Claro, te lo digo que ha sido, ya existía su plataforma,
Sin embargo, estábamos un poco reacios a la utilización, tal vez las personas antes de la pandemia, y lo digo por experiencia propia, nos satisfacía más un consumo presencial donde yo necesitaba ir a comprar a las tiendas y ver lo que yo quería comprar, la ropa, los zapatos, pero ante la necesidad de estar en casa, pues Correo se abre la opción no solo de traer paquetes que vienen de lo que pides por Amazon o lo que estás pidiendo en varias plataformas internacionales, sino que también a nivel de país los emprendedores empiezan a utilizarla y muy, muy positivamente. Con entregas que se dan de un día para otro, donde no hay queja alguna sobre el servicio, desde las medidas de higiene que han utilizado Correos de Costa Rica hasta la eficiencia de la entrega del producto, la exactitud, llegan y te lo entregan en tu casa, en tu oficina. Ha sido realmente un ejemplo a seguir de una plataforma que ya existía, pero que se adaptaron muy rápidamente al cambio y que resultó muy efectiva para los costarricenses. De eso me quedo con lo que se denomina la voluntad política de hacer las cosas, ¿no? O la voluntad humana también, básicamente, porque se cuentan con los recursos, a veces es cuestión de querer hacerlo. Te invito a que continuemos con la presentación con el resto de los países y basados en las mismas preguntas. Claro, perfecto. Vamos con el caso de Dominicana, que también lo mantenemos independiente, pues Dominicana cuenta en primer lugar con la ley número 126-02, que es la ley de comercio electrónico, documentos y firmas digitales. Interesante este caso, pues si bien esta ley aborda algunos aspectos relacionados al comercio electrónico, es una normativa que especialmente se dirige o se enfoca a la regulación de las firmas digitales, certificados y entidades de certificación. Entonces, su nombre tal vez no honra el desarrollo completamente del e-commerce, sino que se centra más en las regulaciones relacionadas a firma digital. También tenemos la ley número 358-05, que si bien no regula de forma expresa el comercio electrónico, sí toca temas relacionados a la protección de los derechos de los consumidores. Y pues esto al final de cuentas viene a ser la base de toda normativa de comercio electrónico, proteger esos derechos que el consumidor tenía regulados en una normativa específica de consumidor, pero que son trasladados o adaptados a la actividad comercial. En este caso, esta regulación, entonces tenemos pues la ausencia en Dominicana de una regulación comprensiva, específica, que tenga que ver con comercio electrónico, sobre todo los temas que vimos que sí se regulan en el capítulo 10 de la normativa de Costa Rica o los que sí se regulan en El Salvador, pero al menos toca básicamente el comercio electrónico y eso ya per se es importante. En el caso dominicano, pues también tenemos la ley sobre crímenes de alta tecnología, que tiene que ver mucho con el tema que estamos analizando, que es comercio electrónico, y pues es la ley número 5307, y básicamente es su objetivo o sección integral de los sistemas y plataformas que utilicen tecnologías de información y comunicación y su contenido. En el caso de Dominicana, pues entonces vemos que existen dos instituciones que tienen relación con el comercio electrónico y son dos instituciones estatales vinculadas del país que están involucradas en materia de comercio electrónico. La primera de ellas es el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, quien básicamente se encarga de regular comercio electrónico realizado en el país, desarrollado en el país, utilizando la firma digital. La firma digital en este caso pues garantiza y dota un pequeño espacio de seguridad a los consumidores en el mundo cibernético. Y básicamente tenemos también como segunda institución en Dominicana al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, que es una entidad que regula en términos generales materia de consumo y que conoce de situaciones relacionadas al consumidor, tutela de sus derechos en el marco del comercio electrónico o plataformas digitales. Entonces tenemos dos instituciones que indirectamente
no se dedican únicamente a ello, pero que sí están directamente vinculadas al comercio electrónico. Excelente. Brevemente, reitero mi pregunta sobre las monedas digitales, ya que creo que es algo hacia lo que la mayoría de los países probablemente tengan anteproyectos de legislación, viendo cómo el auge que tienen a nivel mundial. Podemos hablar en este momento del auge que tiene el Bitcoin, pero no es exclusivo de esa moneda, porque sé que hay muchas más que valen la pena estudiar. ¿Qué encontraron en Dominicana al respecto? Fíjate, Alex, que no existe normativa en Dominicana tampoco que regule específicamente ni el uso ni las transacciones a través de moneda digital. No hay criterio emitido por el Banco Central ni por el Ministerio de Economía. Sin embargo, sucede lo que pasa en otros países, ¿verdad? Que tampoco está prohibido por la legislación aplicable. Me voy a adelantar entonces a Panamá, que queda su presentación. Asumo que encontraron lo mismo, ¿verdad? Y habrán encontrado el anteproyecto de FinTech, como se llama, que pienso que va a ser un buen paso para el país. Es pero correcto. Bueno, ya lo veremos. Si nos adelantamos a Panamá, la Superintendencia de Bancos emitió una opinión sobre monedas digitales en el 2018, ¿verdad? Básicamente que indicaban que no estaban reguladas por alguna normativa específica en Panamá, pero igual que el resto de países tampoco están prohibidas. Así es, interesante. ¿Continúa con confianza con Honduras? Perfecto. Si nos vamos al caso de Honduras, tenemos que Honduras sí cuenta con normativa específica, que es la Ley sobre Comercio Electrónico, que es la número 149 del año 2014. Importante que está basada en normativa internacional sobre comercio electrónico. Reconoce derechos tales como la privacidad de los datos en el artículo número 5 y pues también que reconoce y que aplica el mismo principio de equivalencia funcional que hemos conversado en el resto de los países. En el caso de Honduras, interesante porque no cuenta con estadísticas ni públicas ni privadas relacionadas al uso de plataformas digitales. No existe normativa alguna en Honduras que regule tampoco el uso o las transacciones por medio de monedas digitales. No hay criterio emitido ni por el Banco Central de Honduras ni por la Secretaría de Finanzas. Y pues el país no cuenta con una autoridad defensora de los derechos de los consumidores específico, con un departamento específico o sección que tenga que ver con el comercio electrónico, sino que nos seguimos basando igual en aquellos departamentos que defienden los derechos generales del consumidor. ¿Qué más podemos decir de Honduras? Pues se adscribe a ciertos tratados internacionales como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la República Dominicana, que se establecen ciertos objetivos fundamentales que tienen que ver con la expansión y diversificación del comercio, pero no nos regulan aspectos específicos sobre el comercio electrónico. En Honduras tenemos que ser jurídicos y la manifestación de voluntad expresada por medio de mensajes de datos, que eso es muy importante. Contempla procesos de confirmación y perfeccionamiento de los contratos electrónicos, y la ley en Honduras es aplicable para normas vigentes en materia de protección al consumidor. Es decir, aquí tenemos, al igual que El Salvador, una cierta integración de la normativa de consumidor con respecto al comercio electrónico. Mercedes, quisiera comentarte algo. Podemos asumir que Honduras, así como el resto del mundo, ha experimentado una contracción importante en su economía, comparando 2020 con 2019, pero ¿consideras tú, sin entrar en datos estadísticos ni cifras, que el comercio electrónico ha venido a ayudar en alguna manera a la economía hondureña, o no ha tenido el impacto que tal vez sí ha tenido en Costa Rica o en Panamá, por ejemplo? Siento de la experiencia que he conversado con mis colegas que sí ha contribuido, pero que es un país un poco más reservado
o culturalmente y normativamente está un poco más reservado que el resto de los países. Creo que en cualquier país de la región, Alex, que podamos observar, y eso es algo que veremos ahora en conclusiones, cómo ha afectado el desarrollo de esta pandemia, el estado de necesidad y de alerta en las empresas y en los emprendedores para reaccionar ante el cambio. Creo que en todos los países ha aportado el comercio electrónico un cambio y un crecimiento de la economía en términos generales, pero sí veo en Guatemala tal vez no un desarrollo tan crecido o tan aventurado como sí se ha dado en Costa Rica. Interesante. Bueno, pasamos entonces con Panamá, ¿te parece? Claro, vamos a nuestro último caso, que aquí más bien te voy a pedir que intervengas por ser tu país. Te voy a dar la pincelada general de lo que nosotros hemos detectado en Panamá y, claro, y más bien te invito acá que por favor amplíes la información, pues es de fuente directa panameña. Como sabrás, pues en Panamá tenemos a la Ley 51 del 22 de julio del 2008 y básicamente en conjunto con el reglamento a dicha ley, que es el Decreto Ejecutivo 684, son instrumentos que vienen a regular relaciones de comercio electrónico en la República de Panamá y que contienen disposiciones que están relacionadas básicamente al otorgamiento de información previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos y condiciones que tienen que ver con la validez y eficacia de los contratos. Regula también el tema relacionado a documentos y firmas electrónicas, prestación de servicios de almacenamiento tecnológico de documentos y otras disposiciones que permiten desarrollar básicamente el comercio electrónico. Noto aquí que a pesar de que contiene disposiciones que regulan temas principales que están relacionados al consumo a través de comercio electrónico, hay ciertas debilidades en su aplicación. No sé, y aquí te devuelvo la pregunta, aquí soy yo ahora la que te pregunto, Alex, que nos expliques un poco qué es lo que ha pasado. Ante el estudio determinamos pues que hay una falta de conocimiento de los comerciantes y consumidores de esta normativa. Entonces, eso fue lo que concluimos en el caso de Panamá. Existe normativa, pero hay desconocimiento a nivel cultural, que es mucho lo que ha pasado en Costa Rica, ¿verdad? No podemos hablar del caso de El Salvador, pues es una normativa muy nueva, pero en el caso de Costa Rica sí tenemos un desconocimiento enorme por parte de los consumidores y el comercio en general. Es decir, creen que al no existir una normativa específica, en el caso de Costa Rica, esa normativa no les aplica a ellos, cuando no han terminado de entender que sí les aplica, que a ciertos aspectos sí se adaptan y que existen un capítulo específico que norma el comercio electrónico. Pero en el caso de Panamá vemos que sí tenemos la Ley 51, que sí norma, que sí regula específicamente temas de comercio electrónico, pero que no hay una aplicación ante la falta de conocimiento. Sabes que, no sé si recuerdas que ayer que vengo estudiando el asunto desde el año 2001, que llama la atención que es ahora en 2021, 20 años después, que hemos tenido que adaptarnos a la realidad. Sin duda alguna al panameño le pasa esto con otros asuntos, con otros temas como el de propiedad intelectual. Sabe que existe normativa que respetar, sabe que existe normativa que le apoya, pero nos toca a instituciones como IPANDETEC. Una de sus principales labores es la de difundir los derechos digitales del consumidor, de los empresarios en su momento, en cada perspectiva. Y eso es lo que le hace falta a las entidades, llegarle a la población con la información que necesitan. Porque la normativa está, la normativa permite muchas cosas, no es perfecta, nunca lo será. De hecho, sí, como lo dijimos al principio, siempre va a ir la tecnología por delante. Pero la realidad que mencionas es la que vivimos durante 11 meses. Las empresas se vieron en la necesidad de actualizar sus plataformas. Muchas no tenían nada, muchas hoy en día, 11 meses después, por temas de economía, ya tienen presencia, pero más que nada para mercadeo, no así para e-commerce puro.
no contamos con el apoyo de los correos en el sentido de que haya eficiencia, eficacia y mucho menos confianza de parte del consumidor. Pero yo creo que eventos como este, iniciativas como esta de parte de AmCham y Pandetec, son medulares para poder propiciar que el respaldo que requiere el comercio electrónico pues se dé, ¿no? Exactamente. Eso es muy importante, la difusión de la información, de la normativa, instruir a las personas sobre qué es lo que aplica y sobre todo cómo aplica. Tenemos, no sé si pasa lo mismo en Panamá, una carencia de interés de los consumidores de leer la información, de preguntar, sino que simplemente pues, se lanzan al estrellato del e-commerce sin ver los antecedentes, sin ver un poco cuáles son sus obligaciones. Y ahí la labor del gobierno viene a ser muy importante de instruir, pero también creo yo, Alex, que viene una labor muy importante del consumidor de ser responsable y de tomar interés por estudiar y por interesarse y conocer qué es lo que debe hacer, qué le aplica, cuáles son sus obligaciones y cómo puede adaptarse. En el caso de Costa Rica, te cuento que es muy interesante y tenemos una de nuestras colegas acá en ESIJA Costa Rica, una asociada, Ana Cristina, que le encanta el tema de los influencers y que Ana Cristina siempre le ha encantado el tema, lo ha desarrollado y el año pasado empezó su iniciativa desde un podcast hasta el análisis de ciertas guías para influencers que emitió el Ministerio de Economía, pero que fueron dadas a conocer por el Ministerio, pero no con la fuerza que debió haberse dado. Y pues un caso muy específico que tiene que ver con influencers, ¿verdad? No se enteran de la emisión de la información, creen que estas guías para influencers no les aplican a ellos o que no existían, vamos a ver, y no son de carácter mandatorio, sino que es una sugerencia de cómo aplicar la reglamentación que ya existía al caso específico de un influencer que está publicitando y que está vendiendo y patrocinando productos en las redes sociales. Entonces, interesante porque no hay conocimiento del consumidor, como ves, piensan que, bueno, no está en la normativa, no lo he escuchado, no lo he investigado, lo voy a hacer, pero sin aplicar todas esas obligaciones que establecen las directrices o las guías que establecen los ministerios de Economía. Interesante lo que mencionas porque en efecto, meses atrás, cuando en Argentina promulgaron una normativa relacionada a los influencers, me quedé pensando que definitivamente en Panamá y en toda la región, por lo que mencionas, necesitamos establecer parámetros de sus actuaciones, principalmente orientados a proteger al consumidor, porque el peso que tienen y la interacción que tienen tanto con los comercios como con los consumidores deben ser por lo menos analizadas para que no vulneren derechos, ¿verdad? Uh-huh. Quisiera que por temas de tiempo también pasáramos a la siguiente etapa pues, de la presentación tuya, Mercedes, con relación a los datos más relevantes con los que quisieras dejarnos antes de concluir con las preguntas. Claro, perfecto. ¿Te parece si rápidamente para concluir Panamá y no dejarlo claro. a la mitad? Panamá, claro. Muy interesante lo que vimos también, que cuenta con una agencia estatal, el Ministerio que regula el comercio electrónico. Tenemos a la Dirección Nacional de Comercio Electrónico, que está adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias y básicamente vela por el correcto desarrollo de la prestación de servicios, de almacenamiento tecnológico, de documentos, utilización de Internet como medio de prestación de servicios comerciales, entre otros. Vamos a los datos relevantes, como dices, por un tema de tiempo. Conversando contigo ayer, Alex, vemos que, bueno, existen conclusiones y hay datos relevantes que podemos concluir de este estudio comparativo entre todos los países. Aumento del uso del comercio electrónico por la pandemia. Esto es evidente en todos los países y me lo consultabas ahora. El comercio electrónico no es algo nuevo.
no es algo que estamos viendo nacer con el desarrollo de la pandemia, es algo que ya existía. Vemos plataformas digitales que ya existían, pero las personas seguían muy reacias al comercio electrónico, es decir, vamos a seguir vendiendo presencialmente, vamos a ir casa a casa, tienda a tienda, el consumidor quiere ir directamente. Pero la necesidad del consumidor, leía yo en algunas de las lecturas de mi maestría, la necesidad del consumidor, lo que el consumidor necesita es lo que genera la normativa, es decir, que lo que yo necesito consumidor me va a crear nueva normativa y nuevas necesidades y nuevas obligaciones de parte del empresario. Entonces los empresarios y los emprendedores en casa, tomando en cuenta todas aquellas personas también que se quedan sin trabajo ante la pandemia y ante esa necesidad de trabajar más o aunado a la necesidad del consumidor, vienen a hacer nacer o acelerar el comercio electrónico. Es decir, ya culturalmente, y aquí vemos un factor cultural importantísimo, Alex, la cultura ante la necesidad cambia y desarrolla más el comercio electrónico. Le pierde miedo, se empieza a dar cuenta que el mundo ha evolucionado, que la tecnología desarrolla, que todo el mundo está con sus dispositivos a mano, sus computadoras, sus teléfonos móviles, y aumenta considerablemente el comercio electrónico ante la pandemia. Hay estudios que determinaban con anterioridad que ya desde el año 2017 el comercio electrónico venía creciendo enormemente en América Latina, pero sin duda me encantaría y nos encantaría a todos nuestros colegas y a mí ver si se desarrollan ya durante el 2021 estadísticas y estudios que nos determinen cuánto creció el comercio electrónico ante la pandemia. Vemos también que los tratados de libre comercio impulsaron la regulación sobre el comercio electrónico desde años atrás, con normativa o especificaciones muy básicas, pero que ya lo impulsaban. Y esto, a mi criterio, es una base muy importante para el desarrollo de las normativas que ya tenemos específicamente en Panamá, Dominicana, Honduras y El Salvador. Vemos que República Dominicana y Honduras destacan por ser parte de la Convención de la ONU en cuanto a la utilización de las comunicaciones electrónicas, y vemos una influencia de la ley modelo de la CNU-DMI sobre comercio electrónico solo en el caso de Honduras. Tenemos también falta de regulación y sanciones en ciertos países que tiene que ver con los temas de ciberseguridad en las transacciones. No podemos hablar de comercio electrónico a nuestro criterio sin hablar de ciberseguridad, porque estamos desarrollando plataformas de comercio electrónico que le generan obligaciones al empresario, derechos al consumidor, pero que también comprometen la seguridad de los datos de los consumidores. Estamos hablando de temas como que al registrarme yo tengo que dar la dirección de mi hogar para que las entregas sean a la puerta, al alcance de la puerta de mi casa, que estoy también estableciendo datos tan personales y tan delicados como mi tarjeta de crédito, fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito, el código de seguridad de mi tarjeta de crédito. Entonces, sí vemos una falta o ciertos vacíos en cuanto a esas regulaciones y sanciones que tienen que ver específicamente con ciberseguridad. Vemos que las plataformas digitales de logística, de entrega de productos, domina capital extranjero, que era lo que hablábamos ahora, versus una inversión nacional. Es decir, hace falta un poco más de ánimo y de desato y de ver en este tema del comercio electrónico y en el delivery la oportunidad de Alex, aquí te quería hacer la pregunta porque en el caso de Panamá veo que específicamente se mantienen plataformas como DHL y FedEx y UPS, pero hay otras como Apetito 24 y otra que se llama ASAP. Quería consultarte, y, dado el tema acá que estamos viendo, si son plataformas panameñas. ASAP sí, es lo que entiendo, y Apetito, que ahora se denomina Pídelo Ya, también, e incluso adquirió o hubo una transacción internacional que involucraba a Globo. Es lo que sé de las noticias que leo y que veo. Funcionan eficientemente, hay temas muy puntuales que mejorar, pero como todo, venían trabajando muy bien antes de pandemia. En pandemia
han generado empleo, han generado comercio y las cosas que mejorar, pues estoy seguro que los propietarios trabajan en ello diariamente, ¿no? Para que sus negocios se mantengan bien, pero sí han contribuido mucho durante los últimos 11 meses, han sido el alivio de muchas personas en cuanto a los temas de logística, salir de casa y demás, y bueno, también dolor de cabeza para otros, pero eso es normal en esta época. Perfecto. Si te parece, nos vamos directo a las conclusiones, Alex, por un tema de tiempo. Todos nuestros colegas y nosotros acá en Costa Rica llegamos a las siguientes conclusiones y me vas preguntando sobre la marcha o lo vamos comentando porque pues tienden a ser conclusiones generalizadas para la región. Urge nueva normativa en los países en los que no la tenemos, básicamente Guatemala y Nicaragua, y en el caso de Costa Rica, mi opinión personal es requerimos normativa específica para el comercio electrónico, no basta con un capítulo en la reglamentación. ¿Y por qué urge? Porque lo que hablamos ahora, hay un desfase entre la actividad que se da en la realidad versus lo que está normado. Y lo que estamos encontrando en la práctica es un choque muy grande entre las nuevas ocupaciones, las nuevas plataformas, y me refiero a nuevas ocupaciones como influencers, plataformas digitales que ya están vendiendo todos sus productos online, es decir, van muchísimo más rápido que lo que vemos que está normado. Entonces, los gobiernos sí tienen que tomar una medida urgente para aplicar esta nueva normativa y seguir el ejemplo de nuestros hermanos colegas de los restantes países, Honduras, El Salvador, Panamá y Dominicana, que ya la tienen regulada. Y me atrevo a decir que en el caso de los que ya la tienen regulada, pues se vuelve mandatorio que sean revisadas casi que anualmente. O sea, los cambios tecnológicos y la evolución de la tecnología, de las plataformas. Hoy tenemos un teléfono que ya dentro de año y medio ya está totalmente obsoleto. Las aplicaciones que usamos hoy dentro de 6 meses probablemente ya no existan y tengamos otras muchísimo mejores. Entonces vamos a velocidad luz y la normativa no solo tiene que crearse, tiene que adaptarse constantemente a ese cambio. Vemos que hay una verdad, no sé qué opinas sobre el tema. No, totalmente. Esta oportunidad, precisamente en foros como este, lo que debe producir son impulsos a la adaptación que bien mencionas. Es correcto. Tenemos también como segunda conclusión la falta de aplicación de la normativa, es decir, no vemos jurisprudencia y ese es un tema que vimos como factor común en todos los países. No hay jurisprudencia generada sobre qué ha pasado con los casos de denuncias ante la violentación de los derechos del consumidor. Primero vemos consumidores que están muy reacios a presentar sus denuncias y vemos un temor, nuevamente me atrevo a decir que es un tema cultural. El consumidor no lee, no se entera que hay normativa que puede directa o indirectamente aplicar a sus casos de violentación de derechos, no lo denuncian y esto nos genera falta de jurisprudencia. Creo que la normativa debe aplicarse más estrictamente, la que tenemos, que tal vez no es suficiente, pero la tenemos y la podemos adaptar. Y es urgente y mandatorio que los gobiernos la apliquen y que entren a funcionar un poco más como lo que está haciendo el Ministerio de Economía en Costa Rica, que es, bueno, vemos esta afluencia de ocupaciones, de gente que está promocionando en línea y que está haciendo marketing y publicidad. Bueno, vamos a adaptar lo que tenemos y les vamos a especificar que la normativa sí aplica y que aplica de esta manera, por medio de la emisión de guías. Tenemos un acceso limitado al comercio electrónico en la región y falta de conocimiento en temas de seguridad, por ejemplo, uso de plataformas, pasarelas seguras de pagos, etc. Este fue un tema muy interesante también que tuve la oportunidad de discutir con un profesor argentino y con un estudiantado de Dominicana y del resto de los países, donde vemos que las personas, nuevamente, yo me estoy recalcando mucho en no solo responsabilizar a los gobiernos, sino al consumidor como tal. ¿Cuánta información estamos dando en las plataformas sobre nuestras tarjetas de crédito, nuestras direcciones, etcétera? ¿Estamos verificando que las pasarelas de pago son seguras? ¿Los empresarios están
buscando opciones seguras para sus consumidores. Y eso, vamos a ver, limita un poco a que el comercio electrónico de forma segura se esté dando. Tenemos comercio electrónico a flor de piel. Ha surgido enormemente y se ha desarrollado por la pandemia, pero ¿hasta qué punto estas plataformas electrónicas y el acceso que tenemos como consumidores al comercio electrónico es seguro? Eso es lo que estamos notando como parte de las conclusiones. Tenemos poca intervención estatal en la materia. Las autoridades reguladoras se notan muy pasivas en algunos o la mayoría de los casos, donde no los vemos tomando acciones para, nuevamente, lo que hablamos, interpretar y adaptar la normativa existente a las nuevas realidades. Hace falta más conocimiento, externar más la opinión hacia el consumidor. Vemos una afectación positiva del COVID ante el comercio electrónico, es decir, un cambio de ánimo y la necesidad que crea ante los, sobre todo en los emprendedores, de tener que vender sus productos por medio de plataformas digitales, un WhatsApp o redes sociales. La necesidad genera esa afectación positiva y hay un aumento considerable del comercio electrónico. Ahora, no así. No veo tan positivo el que no se estén instruyendo en cómo deben desarrollar ese comercio electrónico. Vemos que parte de la normativa es reciente y lo vemos en el caso de El Salvador, es muy reciente, también lo vemos en el resto de los países y tenemos que esperar un poco más a ver cómo evoluciona, cómo resulta en la práctica real la aplicación de esta normativa. Y nuevamente invito desde ahora a que podamos conversar nuevamente en un año y ver qué ha pasado en este año de cambios. Urge la regulación en Nicaragua, Guatemala y Costa Rica específica para estos temas. Vemos eso como conclusión, Alex, es decir, veamos lo positivo. Ha habido un desarrollo muy interesante. Vamos a ver cuánto se ha dado de diferencia de crecimiento entre 2017 y 2020, 2021. Muy positivo, pero tenemos que tomar cartas rápido en el asunto para normar, para aplicar, para informar al consumidor en general. Sí, totalmente de acuerdo contigo en esto último que planteas y también recalco lo que mencionaste en varias ocasiones, la importancia de que el consumidor juegue su papel. En Panamá contamos con varias asociaciones de consumidores que hacen una buena labor. Yo creo que de hecho en estos tiempos de pandemia han estado siempre pendientes de las realidades que se viven, pero sin duda siempre habrá algo más que hacer, ¿no? Siempre hay algo que hacer. Dejo en manos de los miembros de AmCham moderar algunas preguntas, de haberlas. Claro, Alexander, muchas gracias. Mira, estamos sobre el tiempo, así que pues para respetar los 60 minutos de las personas miembros de la charla, creo que estaríamos dando cierre al webinar, ¿no? Antes de cerrar, pues le quiero agradecer tanto a Mercedes como a Alexander por el tiempo y más que nada por la información que nos han compartido, la cual sabemos es clave, estratégica para todas las empresas de la Cámara, principalmente aquellos participantes, pues con ellas les ayuda a tomar decisiones. En nombre del Comité de Comercio e Inversiones de la Cámara Americana de Comercio en Panamá, damos por cierre la primera charla del año 2021 correspondiente al mes de febrero. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Saludos. Igualmente, hasta luego. Chao. Hasta luego, Mercedes. Hasta luego, Alexander. Gracias.